Hola a todos, bienvenidos a la al capítulo 3 del curso Conservación, Almacenamiento y Manipulación Higiénica de los Alimentos. Este capítulo es Manipulación Higiénica de los Alimentos, parte 1. Lo hemos dividido en dos partes por métodos didácticos. En esta primera parte vamos a hablar acerca de lo que es propiamente la manipulación higiénica de los alimentos en sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el fin de hablar de este tema? Que es muy importante dentro del campo de aplicación de nuestra profesión o de la carrera que estemos estudiando. Porque las enfermedades causadas por los alimentos contaminados son un problema sanitario muy importante y muy grave, ¿no? Todos los días hay reportes, o no las hay, pero existen los casos de intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos. También hay casos en los que estos se tornan más graves, inclusive pueden causar la muerte de las personas. La presencia de un residuo, que es una sustancia extraña al producto y ligada a su proceso de obtención, o de un contaminante, que es una sustancia extraña al producto y a su proceso de obtención en un alimento, es un defecto de calidad y probablemente se deba a la falta de higiene en el proceso, almacenamiento y transporte. La manera de disminuir o eliminar la probabilidad de que esto suceda es mejorando el nivel higiénico de todo el entorno relacionado con el producto. Y aquí vamos a ver dos palabras muy importantes: calidad y, de lo que también hablamos, inocuidad. La inocuidad podemos tomarla que está dentro de lo que es la calidad, porque recordemos que la calidad son las características inherentes del producto según las necesidades del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pide el consumidor? El consumidor, muy aparte de pedir que el alimento sea rico, sea nutritivo, tenga una buena presentación, también pide que no represente ningún daño en su organismo, en su salud. Entonces es por eso que paga y está dentro de las características que él desea en el producto. Nadie va a pagar por un producto que le va a representar un daño. Hay que tener bien en claro eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe una contaminación de un producto, ya sea por mala manipulación, que mayormente se da por eso, entonces, ¿qué estamos hablando? Que no ha habido un buen control dentro del proceso de producción y obtención de ese alimento. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos viendo cómo se van entrelazando. ¿Okay? La higiene de los alimentos consiste en el conjunto de medidas, criterios y actividades que tienen por objeto garantizar las cualidades que deben reunir los alimentos a fin de que se consideren nutritivos, sanos, de aspecto agradable y sin agentes nocivos. Son medidas dirigidas a evitar todo tipo de contaminación en el producto que se elabora, se almacena o se transporta. Los alimentos han de ser totalmente higiénicos y aptos para ser consumidos sin que causen intoxicación alimentaria. Que muy aparte que sea lo que el cliente espera, es lo que la norma me exige. ¿De acuerdo? Existen disposiciones legales en las que me obligan a mantener la inocuidad y tener una buena manipulación higiénica de mis alimentos. En cualquier país, así no hay una normativa muy exacta o muy específica, existe lo que es las referencias internacionales, ¿no? Entonces, por esas exigencias es lo que nos orienta más o menos. Y también es la misma exigencia del mercado. Una empresa o una entidad que no provea de alimentos inocuos, de alimentos sanos y alimentos seguros, muere en el mercado. Mediante la higiene alimentaria se pretende destruir todas las bacterias perjudiciales que hay en un alimento mediante técnicas de cocinado o mediante otras fases del procesado, ¿no? O mediante métodos de conservación, que es lo que estamos estudiando también. Se pretende también proteger al alimento de la contaminación de bacterias perjudiciales, de materias extrañas y tóxicas, ¿no? Recuerden que existen tres tipos de peligros muy característicos: el microbiológico, el químico y el físico. Entonces se tiene que cuidar, se tiene que proteger el alimento de la contaminación con cualquiera de estos agentes.
prevenir la multiplicación de aquellas bacterias que son perjudiciales hasta un umbral inferior al que producen la enfermedad en el consumidor y controlar la alteración prematura del alimento. Si bien es cierto, existen 3 peligros que mayormente se dan, el mayor problema radica en cuanto a lo que es la contaminación microbiana, ¿no? ¿Por qué? Porque estos se multiplican, avanzan. Todos los peligros son importantes, pero el que mayormente se da en los alimentos, o que mayor impacto ha tenido dentro de los reportes establecidos durante los últimos años, es la contaminación por microorganismos, precisamente por su presencia, por su proliferación y por su generación de toxinas. Entonces, he aquí la importancia de ello. Una práctica higiénica deficiente comporta una serie de costes debido a las consecuencias que comportan, ¿no? La contaminación de alimentos y las consecuencias a las consecuentes quejas por parte de los consumidores y la devolución de los productos alterados. Demanda un gran coste el retirar un producto alterado. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, ya tenemos un coste de producción de esos alimentos, de almacenamiento de esos alimentos, de transporte y distribución de esos alimentos, imagínense los costes de retorno por retirar ese producto, sin contar los costos también de la mala imagen o de las campañas por limpiar la imagen de ese producto, de ese alimento. Volviendo al caso de, si recordarán, de una empresa láctea que tuvo que retirar sus productos, eso es un costo, ¿no? Y muy aparte, después recordarán que en la televisión salieron un montón de publicidades, de campañas donde muestran o pretendían mostrar cómo era su procesamiento de su producto, ¿no? Entonces eso es un costo. ¿Cuál? El costo del procesamiento que hicieron de su producto, que después la gente lo vio mal por los reportes que salieron, el incumplimiento que hicieron, los costos que incluían, ¿no? El transporte, la distribución de ese producto. Y después, cuando salió la noticia que hizo decaer la imagen no solamente del producto, sino también de la empresa, ¿qué pasó? Dieron la orden de retirada, de recoger todos los productos, todos los lotes presentes. Eso también es un costo. Regresar ese producto, recoger ese producto. Y también la inversión, el costo que significó a la empresa publicitar mediante videos explicativos de cómo era su proceso de obtención de ese producto, ¿no? Entrevistas con ganaderos, publicidad con nutricionistas, todo eso incluyó lo que es un coste. Ahora, esa empresa es grandísima, es una transnacional muy grande, ¿no? Tiene recursos. Imagínense que hubiera sido una empresa pequeña que de repente uno de ustedes recién iniciaba, ¿no? Entonces, vemos ahí la diferencia. De repente no hubiéramos podido tener la solvencia para poder devolverle el prestigio a esa pequeña empresa. Entonces son costes que dependen mucho de lo que nosotros hagamos dentro de nuestros procesos, ¿no? Si bien es cierto, de hecho que fue un problema por calidad, en cuanto, por ejemplo, el etiquetado que no precisaba exactamente lo que era el producto, también eso se puede considerar como un problema de calidad. No era por contaminación microbiana, pero de todos modos, imagínense lo que hubiera representado que realmente exista presencia de microorganismos, o en el caso de las conservas que sucedió, ¿no? Esas conservas de procedencias chinas que tenían parásitos, restos de parásitos. Entonces, he aquí un ejemplo muy claro de lo que era contaminación por biológica, ¿no? Por peligros biológicos. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo mismo, ¿no? Lo mismo. Se pidió retirar todos esos productos. A mi punto de vista debió de haberse pedido el retiro de todos los productos de procedencias chinas. ¿Por qué? Porque el problema no es que de la nada en el aire, porque soy de esta marca voy a generar parásitos. No. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el pescado venía de un mar sucio, de un mar ya contaminado con ese tipo de parásitos. Entonces, si bien es cierto, solo se encontró en ciertas marcas de ciertas empresas chinas, que proveían ciertas empresas chinas, ese pescado procedía de un mar. Y como saben,
y el Perú es riquísimo en recursos hidrobiológicos, depende del mar, de la calidad de las aguas, cómo se alimenta el pescado, ¿no? Cómo se encuentra el pescado es el reflejo perfecto de cómo está mi calidad de agua. Entonces, si mi cuerpo marino está en pésimas condiciones, obviamente el pescado va a estar en lo mismo. Puede tener contaminación por mercurio, por cadmio, por plomo, puedo tener contaminación por diferentes tipos de químicos o parásitos. Entonces, eso es lo que exactamente refleja. ¿Y qué pasa en el mar chino? Acá en Perú tenemos un montón de exigencias normativas en cuanto a lo que es controles, monitoreos de agua, de cuerpo marino receptor. Vemos también lo que son los efluentes. O sea, tenemos un montón de requisitos, de exigencias más que todo, en cuanto al rubro pesquero. Lo que no sabemos en lo que es la parte de los países como China. Entonces habría que hacer una trazabilidad. El Estado peruano debió exigir una trazabilidad de esos lotes de pescado. De qué parte, de qué mar, de qué puerto o de qué área, en qué zona de arribo fueron capturados estos pescados. Y cuáles fueron los controles que se hicieron, qué embarcaciones más pescaron, extrajeron el recurso hidrobiológico de esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué embarcaciones más? Oye, ¿y en qué empresas descargaron esos pescados? Y esas empresas en las producciones de esos días, ¿a qué países los enviaron? ¿O cuánto más ingresó al Perú? Pero no, en el Perú no pasó nada. Se exige mucho a lo que son las empresas pesqueras más pequeñas. También las grandes lo cumplen, pero para las grandes no representa casi ningún tipo de esfuerzo cumplirlas porque manejan los recursos económicos para hacerlo. Pero para las pequeñas sí es complicado. Y es ahí donde vemos un poco de la sacada de vuelta, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Igual representan un coste, porque el retirar esos productos. De ahí no sé si vieron que justamente esas marcas, no las voy a mencionar, empezaron a circular un montón de promociones por las cadenas de supermercados, ¿no? 3x2, no sé, no recuerdo cuántas, y había un montón, un cerro de esas conservas, y nadie se las llevaba. Entonces ven el desprestigio de una marca, de un producto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tenían los controles adecuados. Ahora, la culpa también es de los importadores peruanos que traen de China, cuando el mar peruano es un mar riquísimo en recursos hidrobiológicos. Hace un par de años hubo un sobrestock abrumador de lo que era caballa. Toda empresa estaba inclusive maquilando caballa. Los almacenes estaban full de caballa. Y definitivamente la composición, las características, la calidad del pescado peruano, precisamente por la ubicación geográfica y la riqueza hidrobiológica, no se compara con el pescado que traen de fuera. Pero ¿qué pasa? Y aquí hablemos de una manera más clara. Al empresario no le interesa mucho eso. Al empresario le interesa cuánto va a ahorrar, cuánto va a ganar. Entonces de repente le sale más barata traerlas de allá, ¿no? Lo trae de allá, ¿por qué? Si es más barata allá, ¿por qué? De repente su mano de obra es más fácil. No sabemos si cumplirán bien esos requisitos de manipulación higiénica de alimentos, en qué condiciones estarán procesados, en qué condiciones será la faena de pesca, en qué condiciones estará esa bodega. O sea, son cosas que el consumidor acá en el Perú no la sabe y no la va a saber. ¿Por qué? Porque es sencillísimo sacar un registro sanitario de productos que vienen de afuera, ¿no? Es puro trámite, papeleo, saluda a la bandera y está. El Perú es el único lugar en el que, bueno, no es el único, pero en comparación de muchos de nuestros vecinos, sí. O sea, cualquier producto con cualquier etiquetado, así esté el etiquetado en idioma extraterrestre, entra, ¿no? No nos cuidan. En otros países no. Si quiere entrar un producto de otro país, oye, que el etiquetado sea en el idioma del país al que quieres entrar. Pero aquí no. Aquí pueden encontrar muchas cosas, demasiadas, inclusive hasta productos sin registro sanitario. Aunque bueno, el registro sanitario tampoco es la gran cosa sacarlo acá en el país. Entonces son cosas que nos faltan mejorar. Pero también depende mucho, ya que somos nosotros los profesionales encargados,
en sacar adelante, ¿no?, el prestigio de la empresa en la que estamos trabajando, o de repente es nuestra propia empresa, no lo sé, pero siempre, ¿qué cosa? Cuidar lo más básico, prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Desde aquí, desde la manipulación higiénica de los alimentos. De nada nos va a servir tener el mejor equipo de procesamiento, tener el mejor flujo de proceso, la mejor distribución, la mejor planta, si vamos a caer en esto, en tener una mala manipulación higiénica de los alimentos. Echamos a perder todo, ¿sí? Okay, entonces esto es muy importante. Dentro de otras de las consecuencias que comporta es la aparición de brotes de intoxicación alimentaria que pueden llegar a causar la muerte en las personas, que eso es más crítico todavía. Las multas o costos legales elevados, pago de indemnizaciones a las víctimas de intoxicación alimentaria, pudiendo llegar incluso al encarcelamiento. Aquí en el Perú no se ve mucho eso, más que todo en países mucho más desarrollados, mucho más conscientes, como por ejemplo los países europeos, ¿no? De repente una de las características más importantes del peruano es que ya es inmune a todo, ¿no? Te vas a comer un ceviche en la esquina, qué rico, ¿no?, de carretilla, y dices, picante, qué picante, qué rico, más picante. Eso que está picando es pura histamina del pescado, ¿no? Pero pensamos que es ajicito, ¿no? Qué picor, qué rico, decimos. Y muchas otras cosas más que comemos en la calle. En cierto modo, que si viene un extranjero se va a enfermar, le va a caer mal, obviamente. Pero el peruano en cierta forma ya está inmunizado. Tenemos una resistencia única en ese aspecto, ¿no? Nuestro sistema inmunitario está un poco más fuerte que otros países, que son mucho más sensibles, más delicados, por así decirlo. En cierta forma no es que esté bien, porque no está bien que consumamos en esas condiciones, pero en cierta forma también hemos creado una resistencia. Que eso no quiere decir que ningún alimento nos va a caer mal, no. Pero de todas formas tenemos que tener el cuidado necesario y exigir a las personas, a cualquier tipo de persona, sea profesional o no, que tenga contacto con los alimentos, que tenga una buena manipulación higiénica con estos. Y tenemos también lo que es la pérdida de reputación, pudiendo llegar al cierre del negocio y la consecuente, obviamente, pérdida del empleo. Se entiende por contaminación la presencia de cualquier materia anormal en un alimento, de manera que comprometa la aptitud del mismo para ser consumido. Las fuentes de contaminación, como les dije, tenemos la bacteriana, la química, la física. La bacteriana, que es la más común de intoxicación alimentaria, y la principal causa es la ignorancia y la negligencia del manipulador de alimentos. Siempre he dicho, y siempre lo voy a volver a repetir, cuando una persona hace algo que no debe, es por ignorancia o por desconocimiento. Si lo vuelve a hacer, ya es por desinterés, ¿no? Entonces hay que manejar bien eso. Entonces depende mucho de la capacitación que le demos nosotros a ese personal para que no cometa esos errores, ¿no? Si lo hace, si lo ha hecho una vez es porque no sabía, porque nadie le explicó, lo desconocía. Entonces, y si aún explicándole, enseñándole, lo vuelve a hacer, eso ya es desinterés, ¿no? Siempre he manejado esa premisa, ¿no? Y es cierto. Cuanto a la contaminación química, los alimentos son contaminados con sustancias químicas durante los procesos de elaboración, cocinado, envasado, transporte o almacenamiento. Estas sustancias químicas han de mantenerse en su recipiente original y eliminar este cuando se termine la sustancia, no reutilizando el envase y almacenando estos productos en un lugar específico para ellos, ¿no? Entonces, no podemos utilizar un balde de pintura, así lo lavemos bien, para guardar algún tipo de alimento, ¿no? No podemos hacer eso. Podemos de repente usarlo para guardar otro producto similar a las pinturas, porque también hay que ver también las composiciones y las características de estos componentes químicos, pero rotulándolo, ¿no? No podemos utilizar el envase del ayudín para guardar, no sé, el azúcar, la sal, o guardar la harina. Son cosas que o el ají. Muchas personas guardan ají, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque el envase para un producto químico no cumple con las mismas características que debería cumplir para un alimento, ¿no? Las condiciones son totalmente distintas. En cuanto a la contaminación física, bueno, es la incorporación de cuerpos extraños en el alimento.
¿Cuáles son las fuentes de contaminación microbiana o bacteriana? Una de las más importantes y la más grande es el hombre, nosotros. Lo mismo que representa nuestra existencia significa fuente de contaminación. Nosotros somos una gran fuente de contaminación. En este mismo momento somos una gran fuente o una gran carga microbiana. Las personas llevan bacterias alterantes y patógenas en diferentes partes del cuerpo. Llevamos en la boca, en la nariz, en el intestino, en la piel. Si han tenido oportunidad de hacer prácticas en microbiología, una de las cosas más básicas que todos hacen es el sembrado de microorganismos obtenidos de nuestra boca o de nuestra mucosa, de nuestra nariz. Entonces ahí vemos y contrastamos realmente la presencia de todos esos microorganismos. La contaminación tiene lugar cuando las personas ejercen una acción sobre los alimentos, como tocar o toser sobre el alimento. Las personas contribuyen a la contaminación de los alimentos debido a la manipulación y utilización de equipos que están en contacto con estos. De esta manera son un vehículo de transporte de las contaminaciones las que pueden llevar un objeto de un objeto a otro, ¿no? No porque yo soy el jefe de calidad o el gerente de calidad de la empresa, conmigo no es. No, yo no tengo bacterias como tú las tienes. No es el caso. O no, porque yo soy un chef reconocido, mi cabello no tiene la carga microbiana que el tuyo sí tiene. No. Aquí los microorganismos no discriminan entre si eres jefe, o eres gerente, o eres el chef más reconocido del mundo, o eres un principiante, o eres el practicante, ¿no? Entonces todos, absolutamente todos, tenemos eso, ¿no? Muchas veces nos da miedo de repente agarrar y decirle al gerente, oye, ¿sabe qué? Póngase la toca. O ¿sabe qué? Use guantes. ¿No? Y lo dejamos andar por ahí libremente por la planta o por el área de cocina. O viene el administrador y lo dejamos pasearse a sus anchas por el restaurante. ¿Por qué? Por miedo. Pero no, dentro de su trabajo, dentro del trabajo de todos, está el exigir que se cumpla, ¿qué cosa? El otorgar alimentos inocuos, entregar alimentos sanos. ¿Sabe qué, señor administrador, señor gerente, señor? Use la indumentaria establecida. Para eso tenemos ya un protocolo, tenemos algo ya definido, que todas las personas que entren en contacto con los alimentos tienen que desinfectarse, tienen que lavarse las manos, tienen que usar guantes, tienen que usar tocas, etcétera, ¿no? Retirarse los anillos, todo lo que podemos tener, tiene que cumplir todos. Es importante siempre lavarse las manos antes de manipular un alimento y también el desinfectarse. Otra fuente de contaminación son los alimentos crudos, ¿no? Todos los alimentos crudos son vehículos de contaminación por la misma carga microbiana propia del alimento, especialmente en las carnes rojas y las de aves, ¿no? Los mariscos y la leche fresca. Los alimentos crudos se han de mantener separados de los alimentos de alto riesgo. Los alimentos de alto riesgo son los de alto contenido en proteínas, que son las preferidas por las bacterias, ¿no? Que es su alimento, su sustrato. Y de los alimentos cocinados, obviamente. Se ha de evitar la contaminación cruzada. La manipulación de los alimentos crudos se debe realizar en una zona diferente a la de manipulación de alimentos cocinados, evitando así el contacto entre ellos y por lo tanto la contaminación cruzada, es decir, los instrumentos que yo utilice, los materiales que yo utilice para trocear, para cortar, para lo que fuera, en cuanto a manipulación refiere, de los alimentos crudos tienen que ser distintos a los que yo utilice para mi alimento ya cocido. No puedo hacer lo mismo. Otra fuente de contaminación son los insectos y los roedores, que son también muy característicos, y se ha de evitar la entrada de insectos y roedores en los almacenes de alimentos, ya que son los vehículos de contaminación bacteriana. De hecho, se tiene que evitar la entrada en toda la parte de la planta o del área de cocina o de todo el área de un restaurante, ¿no? La contaminación que pueden generar se debe a la presencia de insectos vivos o muertos, restos de su cuerpo, los desperdicios de comida o destrozos efectuados al infectar el producto. Hemos visto muchos casos también de desprestigio de establecimientos de alimentación por presencia de roedores, sobre todo. Inclusive algunos han sido ya mucho más evidentes que otros, ¿no? Con esta onda de la tecnología, de las redes sociales, de los videos virales, lo vemos a tope, ¿no? Estamos viendo constantemente imágenes de roedores saludando a las cámaras inclusive.
o durmiendo a sus anchas en las ventanas, a vista y paciencia de todos los comensales. Y también la reacción de cómo debe tener un trabajador dentro de un establecimiento, ¿no? Bueno, otra fuente tenemos lo que son los animales y los pájaros, ¿no? Tanto el pelo como las plumas y los excrementos de los animales poseen un elevado número de bacterias perjudiciales, perjudicándose diseminar. Si nosotros mismos representamos ya un vehículo de microorganismos, imagínense los animales que están expuestos al medio ambiente, no tienen los jabones antibacterianos que nosotros sí tenemos, o no tienen las condiciones de aseo que nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces es ahí donde vemos todo la gran importancia o impacto que puedan generar. Y se puede evitar la presencia de animales evitando que haya comida a su alcance. Esto es básico, ¿no? Donde hay alimento hay vida. Donde hay alimento va a venir algún organismo vivo a comérselo. ¿Por qué? Porque para ellos es vida. Es instinto de supervivencia, ¿no? Entonces hay que evitar que estos alimentos estén a su alcance. Espacios donde se pueden esconder y hacer sus nidos y poniendo los obstáculos adecuados para evitar su entrada a las zonas de almacén de alimentos, ¿no? Un lugar limpio, una zona limpia y con protección, es difícil que haya presencia de microorganismos, de animales que puedan ser fuente de contaminación. Pero para evitar su presencia al 100% es muy difícil, por lo que se tendrá que implantar un programa de control de insectos, de aves, de roedores y otros mamíferos, ¿no? Que por la misma característica de los alimentos que manejemos se puedan presentar. Este programa de control deberá consistir en medidas de polvo, que son las partículas de polvo presentes en la atmósfera, transportan cantidades importantes de microorganismos perjudiciales. Por ello, se han de cubrir los alimentos para evitar que éste se deposite sobre ellos y tener un diseño de las instalaciones y equipos adecuados para evitar al máximo la presencia del polvo y su acumulación de ellos. Los desperdicios y basuras. Los recipientes destinados al contenido de basuras deberán estar fuera del área de manipulación de alimentos una vez estén llenos. No puede estar rebalsándose ahí al costado, ahí en el área de cocina, por ejemplo. No puede. Y deberán ser de materiales fáciles de desinfectar. Tanto los utensilios de limpieza como el lugar para su almacenamiento deberán desinfectarse diariamente. Eso sí, no es negociable, ¿no? Tiene que desinfectarse, limpiarse y desinfectarse. La mayoría de bacterias son bastante inofensivas, pero hay algunas que son perjudiciales y que producen alteración de los alimentos y otras que son patógenas y que son capaces de producir enfermedades. Existen algunas bacterias que sí se permite su multiplicación, que si se permite su multiplicación causan intoxicaciones alimentarias. La diseminación de las bacterias puede darse por diferentes vehículos y en las diferentes fases del proceso de elaboración y consumo, ¿no? Las manos, la indumentaria, el equipo, las superficies de contacto con las manos, las superficies de contacto con los alimentos. Las necesidades para el crecimiento y la multiplicación de las bacterias son las mismas que podrían ser para nosotras, ¿no? La temperatura, el alimento, la humedad y el tiempo, básicamente. Influyen muchas más, como la presencia de oxígeno, entre otras. Cuando estas condiciones son las óptimas, el crecimiento es rapidísimo. Para frenar este crecimiento son absolutamente necesarias las buenas prácticas higiénicas. La temperatura óptima de crecimiento de las bacterias responsables de las intoxicaciones alimentarias es de unos 37 grados centígrados, es decir, la temperatura normal del cuerpo humano. Pero también pueden crecer a temperaturas entre 5 y 65 grados, a una velocidad considerable. Es la denominada zona de peligro. Fuera de este intervalo disminuye el potencial reproductor. Algunas bacterias son capaces de producir esporas, permitiéndoles sobrevivir a temperaturas fuera del rango de peligro. La humedad, presencia de agua. El agua es vida, definitivamente. Las instalaciones donde se almacenan y manipulan los alimentos suelen tener la humedad y nutrientes necesarios para el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, son fuentes de contaminación. Hay una serie de alimentos caracterizados por su alto contenido en proteínas, denominados de alto riesgo por ser los preferidos de las bacterias. Aquellos alimentos con una elevada concentración de sales, azúcar, ácidos u otros conservantes no permiten el crecimiento bacteriano, ¿no? Aquellos alimentos con métodos de conservación.
Los alimentos desecados, como la leche en polvo, los huevos desecados, tampoco permiten el crecimiento bacteriano, pero en el momento en el que son reconstituidos con agua, las bacterias empezarán a crecer, por lo que deberían ser tratados como frescos. Hay que tener muy en cuenta eso. Y otro de los factores importantes es el tiempo. El número inicial de bacterias pequeño puede multiplicarse hasta el punto de llegar a producir una intoxicación alimentaria, si se les da el tiempo suficiente. Por ello, se ha de controlar el tiempo en que los alimentos están a una determinada temperatura, especialmente los alimentos de alto riesgo, ¿no? Han de estar en el tiempo estrictamente necesario en la zona de peligro. En 8 horas se pueden llegar a producir 16 millones de bacterias a partir de una sola, ¿no? Esa es una de las características importantes. Hay que tener muy en cuenta siempre. Y dentro de lo que son las enfermedades causadas por alimentos más comunes, más frecuentes y más peligrosas, también tenemos en el caso de la muy conocida y muy famosa salmonela. El 70% de los casos registrados de intoxicación alimentaria son causados por las salmonelas, pudiendo llegar a causar la muerte de la persona. Las salmonelas se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, en la superficie de los huevos y en la piel y pata de los roedores, las ratas y las moscas. Las causas de las intoxicaciones por la salmonela son la ingestión de alimentos no cocinados, como leche no tratada, y mal conservados sobre todo. La ingestión de alimentos insuficientemente cocinados o parcialmente descongelados. La contaminación cruzada, el uso del mismo cuchillo para un alimento crudo y uno cocinado, sin una desinfección correcta entre ambas actividades, o salir fuera de la zona de manipulación de alimentos con la misma vestimenta, ¿no? Son una de las fuentes o de las causas de contaminación. Las salmonelas se destruyen fácilmente con el calor, siendo la mayoría de los casos de intoxicaciones alimentarias a causa de un insuficiente cocinado de los alimentos o de una contaminación cruzada después de ser cocinados. Se estima que el 80% de las carnes de ave están contaminadas con salmonela y que el periodo de incubación es de 6 a 72 horas. La duración de la enfermedad es de 11 a 18 días y los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, el dolor abdominal, la fiebre y la diarrea. ¿No? Hay que tener mucho cuidado en esto y también tener en cuenta que los mismos síntomas son una fuente de contaminación. En el caso de la diarrea, por ejemplo, y también los vómitos que pueden generar, ¿no? Una persona que está con esa enfermedad y no se lava las manos adecuadamente puede contagiar a otras personas, contaminar otro alimento y contagiar a otras personas. La prevención de las intoxicaciones por salmonela tenemos que antes del cocinado de un alimento congelado se debe descongelar en su totalidad. En el caso de la carne de ave especialmente se debe descongelar en el refrigerador y nunca al aire libre o sumergiéndola en agua caliente, ¿no? Que ese es un punto muy importante. Para la preparación de alimentos crudos y cocinados se han de utilizar cuchillos y tablas para el corte diferentes a fin de evitar la contaminación cruzada. Antes y después de utilizar un utensilio o equipo se ha de limpiar siempre y desinfectar. Después de la manipulación de alimentos crudos y cocinados se tienen que lavar las manos, especialmente en el caso de carnes de aves. Los alimentos se han de mantener fuera de la zona de peligro en la manera en que sea posible para prevenir la multiplicación de estas bacterias. Otro mundialmente conocido y responsable de múltiples enfermedades de transmisión, transmitidas por alimentos y de muerte es el Clostridium, ¿no? El Clostridium perfringens es responsable del 20% aproximadamente de los casos registrados de intoxicaciones alimentarias. Crece mejor en ausencia de oxígeno, es anaerobio. Lo podemos encontrar habitualmente en botes de conserva, en el fondo de estofados o en el centro de grandes masas de alimentos, especialmente en carnes. El Clostridium perfringens tiene la capacidad de formar esporas, pudiendo así resistir condiciones extremas de temperatura. Al volver a la temperatura óptima para vivir, su crecimiento y multiplicación comienza de nuevo. Entonces no tiene pierde este microorganismo. No se multiplican a menos que el alimento esté dentro de la zona de peligro durante un tiempo suficiente antes de que se sirva. Las esporas del Clostridium, disculpen ahí la digitación, las esporas del Clostridium perfringens no se destruyen con el cocinado, resistiendo más de 5 horas de hervido. El periodo de incubación es de 8 a 12 horas, la duración de la enfermedad es de 12 a 24 horas y los síntomas son diarrea, dolor abdominal, náuseas, pero raramente vómitos y no se presenta fiebre.
Entonces, ¿cuál es la prevención de las intoxicaciones por Clostridium perfringens? Separar las áreas de preparación de los alimentos crudos de los alimentos cocinados, especialmente en el caso de las carnes y verduras. Usar cuchillos y tablas diferentes para la preparación de los alimentos crudos y cocinados. Limpiar y desinfectar siempre el equipo y los utensilios antes y después de su utilización. La conservación de los alimentos crudos y cocinados se debe realizar de forma separada. Y también tenemos el otro que es causante del botulismo, el Clostridium botulinum, que es altamente letal, ¿no? Un poco de la toxina que produce este microorganismo se traduce en muerte para la persona, ¿no? El botulismo es una grave enfermedad infecciosa producida por la neurotoxina del bacilo Clostridium botulinum, que provoca la parálisis de los músculos y puede llevar a la muerte por un paro respiratorio. El enemigo en este caso es la bacteria el Clostridium botulinum. Los síntomas primarios tenemos la fatiga extrema, la debilidad, que es los síntomas primarios de esto. Mayormente se da por la presencia o por el consumo de conservas mal procesadas, ¿no? O no han tenido una esterilización óptima o una esterilización adecuada. Entonces hace que este microorganismo siga creciendo y formándose. ¿Cómo nos damos cuenta? Es cuando las tapas están hinchadas. Cualquier conserva con una tapa hinchada debe de eliminarse, no debe consumirse. ¿Por qué? Porque es muy probable, un hecho, de que existe desarrollo de este microorganismo. Y tengan en cuenta que esta neurotoxina hace falta muy pocos miligramos por kilogramo para poder representar la muerte en una persona, ¿no? Entonces, una de las causas, uno de los síntomas principales que siente una persona intoxicada por esto es una debilidad muscular o parálisis flácida, ¿no? Simétrica descendente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Otro de los microorganismos que representan lo que es la contaminación en alimentos por mala manipulación higiénica incorrecta de los alimentos, es el Staphylococcus aureus, ¿no? Y este es el responsable de aproximadamente un 4% de las intoxicaciones alimentarias registradas anualmente. Los síntomas son graves, de breve duración y raramente fatal. Se puede encontrar habitualmente en la nariz, la garganta y en la piel y las manos de personas sanas. Es nuestra carga microbiana regular, ¿no? Y también se encuentran en los cortes, arañazos, granos, etc. De esta manera, un manipulador transmite Staphylococcus aureus cuando estornuda o tose sobre los alimentos o cuando no venda, o sea, no cubre adecuadamente las heridas. También pueden transmitir esos gérmenes las personas que padecen de vómitos, diarreas o infecciones de garganta o de piel y siguen manipulando alimentos, ¿no? Son situaciones en las que nuestra misma carga regular que tenemos normalmente, o nuestra carga habitual de microorganismos, se pueden convertir en un agente contaminante o perjudicial también. Al lavarnos las manos no se elimina. Al multiplicarse en los alimentos produce una toxina que es la responsable de la enfermedad. Mediante el cocinado del alimento destruimos el microorganismo, pero no la toxina. Eso hay que tenerlo muy en claro. Podemos destruir al microorganismo, pero las toxinas no. Entonces muchas veces dicen, no, caliéntalo, para que si hay algo ahí muera. Sí, pero no sabemos si esa bacteria produjo o no produjo toxina, que es muy probable que sí. Entonces puedes matar la bacteria, pero no puedes destruir la toxina que ha generado. El periodo de incubación es de 2 a 6 horas. La duración de la enfermedad es de 6 a 24 horas y los síntomas son el dolor abdominal y los vómitos. ¿Cómo es la prevención de las intoxicaciones por Staphylococcus aureus? El personal ha de seguir unas buenas prácticas de higiene. El alimento se ha de manipular lo menos posible, ya sea utilizando pinzas, guantes u otros utensilios. Y resulta de gran importancia en alimentos que no se van a calentar de nuevo antes de servirse. ¿No? Lavarse las manos no elimina todos los estafilococos, hay que tenerlo bien en claro ello. Entonces para ello tenemos que hacer un buen lavado y buen desinfectado para disminuir lo más posible las probabilidades de contaminación. Uno de los puntos importantes en cuanto a manipulación higiénica de alimentos incurre mucho en lo que es la higiene personal. Con esto no vamos a decir o vamos a tratar de defender a las personas que tenemos a cargo o a nosotras mismas, haciéndole alusión a que somos cochinos y no se bañan. No.
¿Qué tenemos que hacer? Recalcarle la importancia de la higiene personal, que no solamente incluye en cómo, si es que me baño o no me baño, que obviamente tiene que bañarse, no vamos a poner en duda eso, pero también en la forma, en cómo cuida ese aseo, ¿no? Y también darle las condiciones favorables como para hacerle más grato esa experiencia, ¿no? La de higiene personal. Las intoxicaciones alimentarias son causadas por no seguir las buenas prácticas higiénicas, siendo el principal responsable el hombre. Y cuando hablo del hombre me refiero al hombre y la mujer, ¿no? Para tenerlo en claro. El personal que manipula alimentos es un punto crítico fundamental en la transmisión de patógenos al consumidor. Es un vector de microorganismos por donde quiera que se le vea. Y por ello se ha de hacer un control de los mismos en el manipulador. Un manipulador de alimentos tiene la obligación moral y legal de asegurar que no va a contaminar los alimentos, por negligencia suya en cuanto a su higiene personal y a su forma de manipular, ¿no? Un aportador es aquella persona que tiene y puede transmitir bacterias que son perjudiciales sin que llegue a mostrar síntomas de enfermedad. Yo puedo estar sana, pero las condiciones en las que estoy, mi higiene en esos momentos no es la más adecuada. Y yo puedo estar sana, pero estoy siendo un vehículo, una fuente de contaminación. Y es ahí donde puedo contaminar cualquier producto. Se pueden diferenciar dos tipos de microbiota, la residente y la transitoria. La microbiota residente es aquella que simplemente podemos reducir su número mediante lavado, pero que siempre quedarán algunos, en el caso del Staphylococcus aureus, lo que les decía. Y la microbiota transitoria es aquella que se caracteriza por ser bacterias que generalmente no se encuentran en la piel. Este es el caso de la Salmonella y la Escherichia coli, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro esas dos diferenciaciones para poder ver. Tenemos lo que es la limpieza del cuerpo, cabellos y dientes, el vestir ropa limpia, dentro de lo que es la higiene personal y lavarse las manos con regularidad. En cuanto a lo que es manos y piel, al trabajar con alimentos, las manos no solo están en contacto con estos muy a menudo, sino que también lo están con superficies y sustancias que tienen o que contienen bacterias nocivas, por lo que son una vía importante de contaminación. Existe además un gran riesgo de contaminación cruzada, proceso por el que las bacterias de un área son trasladadas a otra antes limpia, infectando así superficies y alimentos, dándose especialmente cuando se va a manipular alimentos crudos a manipular alimentos ya cocinados. Para evitar este gran riesgo de contaminación se han de lavar las manos y al cambiar de actividad. No podemos simplemente agarrar un trapito, pasarlo y ya, coger otro, que es muy común esa práctica que hemos podido evidenciar en múltiples auditorías, en múltiples inspecciones, inclusive ustedes mismos, ¿no? De repente en casa misma o en casa de algún familiar, que, como les digo, es por desconocimiento. No es por desconocimiento, nadie lo hace a propósito. Dice, acá tengo carga microbiana, ¿sabes qué voy a hacer? Y voy a coger otro alimento para contaminarlo. No, nadie hace eso, es un compromiso más que todo moral, y menos en casa. En casa se busca lo mejor para la familia, ¿no? Entonces, si es que ustedes ven alguna de esas prácticas, indíquenlas, enseñen a las personas, porque es por desconocimiento. El modo de lavarse las manos ha de ser mediante un jabón bactericida. El jabón no es un desinfectante, tiene efecto de rozamiento y elimina solamente la microbiota transitoria, más no la residente. Con agua caliente, cepillo de uñas, se han de limpiar y desinfectar periódicamente, ¿no? Secado con toalla de un solo uso y en un lavado especialmente proporcionado. Para ello, ubicado en un lugar diferente. Los dosificadores de jabón líquido se han de desinfectar cada vez que se rellenen, ya que se contaminan con pseudomonas, ¿no? Hay que tener muy en claro eso, es muy importante y muchas veces desconocemos este pequeño detalle. El jabón no debería ser perfumado, ya que se podrían transferir los olores al alimento, ¿no? Es una cuestión de criterio en este aspecto. Las ropas utilizadas han de ser limpias y ducharse o bañarse regularmente para asegurar que la piel no tiene gérmenes perjudiciales. La higiene diaria nos permite reducir los microbios que se reproducen en el cuerpo. Las uñas se han de mantener muy cortas, en caso contrario podrían albergar un gran número de bacterias nocivas.
no deberían estar esmaltadas, ya que la pintura podría transferirse a los alimentos causándoles una alteración. Y también se ha de evitar el contacto de los dedos con la boca mientras se manipulan los alimentos. No podemos hacer eso, ni permitir tampoco que hagan eso. Una ruptura de la piel es un lugar ideal para la proliferación bacteriana. Entonces no podemos tener manipuladores con heridas expuestas. Para que esto no ocurra, se deberán de cubrir con tiritas o vendajes o curitas que sean impermeables al agua. Y es recomendable en la industria de alimentos que sean coloreados para poderlos localizar fácilmente en caso de pérdida, e incluso con piezas metálicas para poder detectarlas, ¿no? En los países europeos, acá también en el Perú, sobre todo en el sector de agroindustria, se tiende a utilizar esos vendajes metálicos, ¿no? De colores y también metálicos. ¿Por qué? Porque estos alimentos pasan por un detector de metal. Entonces, siempre hay personas que precisamente en el sector agrario, al momento de cortar o de trocear ciertas verduras, se les caen las tiritas. O sea, se cortan, se vendan y muchas veces se les caen las tiritas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas no se dan cuenta, o inclusive algunas por miedo no dicen nada. Pero ¿qué pasa? Como tienen un proceso, una etapa del proceso que es el detector de metales, esas benditas hacen la alarma y pueden detectar fácilmente que hay una bendita. Pero ¿qué pasaría si no fuera metálica? Nadie la detectaría y el cliente vería la curita o la bendita en el producto, cosa que no puede pasar, ¿no? Entonces son medidas que se adoptan. O en el caso de que no pueda ser con piezas metálicas, simplemente de un uso diferente, ¿no? De coloreado. O poner a la persona los guantes, aunque también se pueden cortar, ¿no? Viendo el uso de cuchillos o viendo cómo es el proceso, se tiene que adecuar e ingeniar una forma de trabajo adecuado. Inclusive hay sistemas de inocuidad, estándares internacionales que piden esto, ¿no? Por ejemplo, en el BRC. En el BRC hay una parte, un ítem muy específico en cuanto a lo que es el uso de vendajes, tiritas o curitas, ¿no? Precisamente habla de con piezas metálicas. Ahora, podría darse que en la manipulación de un alimento se desprendiese esa tirita y el manipulador que no se da cuenta de ello en aquel momento, eso resultando más fácil la localización y posterior retirada en caso de tener colores llamativos, ¿no? Lo que les decía. Las heridas se han de proteger con alimentos impermeables y coloreados para que ayuden a su localización. En cuanto al cabello, el cabello es un elemento que puede caer sobre el alimento y contaminarlo. El cuero cabelludo puede contener bacterias perjudiciales. Para evitar este riesgo, los manipuladores han de llevar gorros adecuados de tal manera que el pelo quede cubierto en su totalidad. No, muchas veces he visto, y creo que seguiré viendo, que usan sí las gorritas o las cofias o las tocas y siempre se dejan un mechoncito fuera para verse más lindas, creo. Se dejan un mechoncito afuera o la parte de las patillas se dejan ahí enrolladito todavía en forma de rulitos o por la parte de atrás. O las personas que se hacen sus moños y solamente protegen el moño y lo demás está ahí expuesto. O sea, son prácticas incorrectas. O sea, la toca no es un accesorio. No es un accesorio, no es para verla más bonita o no voy a ver, no. El fin principal del uso de este tipo de materiales, el tipo de las cofias, de las tocas, es proteger el alimento. No proteger su imagen, es proteger al alimento. Entonces hay que tener muy en claro y exigir mucho de ello, ¿no? Entonces hay que saber colocarlo bien, enseñar al personal cómo debe utilizarlo. En caso de llevar bigote o barba, se deberán cubrir con una mascarilla adecuada a fin de evitar el riesgo por la contaminación de alimentos, ¿no? Como en el caso de este muchachito. Bueno, que también debería ponerse, pero acá tiene como un protector. Se ve bien en la imagen. Entonces, lo ideal es que vayan afeitados, rasurados. Pero ¿qué pasa si, como les digo, no, de repente va el gerente que le gusta tener una barba enorme, ¿no? No le vas a... O sea, no hay que ser tampoco temerosos en ese aspecto, ¿no? Agarrar, sacar una mascarilla, entregarle y ¿sabe qué? Por aquí, por favor. Entonces, protegemos no solamente el alimento, sino también su trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho tino y mucho ojo en ese aspecto.
En cuanto a los oídos, la nariz y la boca, la bacteria Staphylococcus se encuentra en la nariz y en la boca del 30-40% de las personas adultas. Los estafilococos suelen dar casos de intoxicaciones alimentarias y se diseminan fácilmente al sonarse la nariz, toser o incluso silbar, ¿no? En lo más mínimo. Entonces, es por ello que se tiene que tener las medidas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. Tener la mascarilla, evitar hablar mucho, al momento de estar manipulando los alimentos, ¿no? La boca también alberga bacterias estafilocócicas, ¿no? No se debe escupir, los microorganismos en las gotas de saliva contaminarían el alimento. Probar la comida con los dedos o con la boca, ni limpiar las gafas con el aliento, ¿no? Entonces, son cosas que debemos tener muy en cuenta y al momento de manipular los alimentos. En el caso de probar el alimento con un utensilio de cocina, este se deberá lavar con agua caliente y detergente inmediatamente después de su uso, ¿no? Son condiciones que se dan básicamente, de repente hay gente que trabaja en algún área de catering o un servicio de alimentación colectiva, o service que dan a otras empresas de alimentación, que verán que son prácticas muy recurrentes en su jornada laboral. Aquel manipulador que segregue mucosidad de la nariz, tenga los ojos llorosos o sufra supuración de oídos, puede contaminar los alimentos que está manipulando. Entonces hay que tener muy en cuenta siempre se hace una supervisión del personal, ¿no? Antes de ingresar al trabajo. Siempre hay un supervisor y si es que no lo hay, tiene que haberlo. Alguien que verifique las condiciones en las que está entrando cada personal que labora. No es una supervisión o una inspección para ver realmente que esta persona no represente una fuente de contaminación del producto del alimento que se está procesando. En caso de necesitar estornudar, se debe hacer sobre un pañuelo de papel de un solo uso, nada de esos de tela, de agarre, lo guardo en mi bolsillo y otra vez lo vuelvo a sacar, no. Y a continuación lavarse las manos. Lo mismo para el caso de limpiarse el sudor, ¿no? Normalmente tienen un pañuelito, no. Si son manipuladores de alimentos, eso está prohibido, no. Tiene que ser mediante pañuelos de papel de un solo uso. En cuanto al vestuario de trabajo, el vestuario utilizado en el trabajo debe proteger el alimento de fuentes externas de contaminación y por ello ha de estar siempre limpio. La ropa del trabajo ha de ser diferente a la que llevamos normalmente, ya que esta última puede tener polvo, pelo de animales domésticos, en fin, etc. Y pueden desencadenar la contaminación de los alimentos al transportar los microorganismos a la zona de manipulación de los mismos. El vestuario de trabajo ha de cumplir una serie de características. Tiene que ser limpia, lavable, de un color claro, sin bolsillos externos, ya que se podrían enganchar con la maquinaria y usar para guardar objetos no higiénicos, ¿no? Preferiblemente con cierres sin botones, ya que podrían desprenderse y caer sobre el alimento, y nunca de materiales absorbentes, como de lana, y ha de cubrir la mayor parte del cuerpo posible, ¿no? Este vestuario debe de cumplir ciertas características, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Limpia, lavable, color claro, sin bolsillos externos. Muchas veces vemos personas que tienen en el uniforme bolsillos y parece que está vendiendo, no sé qué vende lapiceros, venden cuadernos, venden un montón de cosas, parece una librería andante, ¿no? Cosas como esas deberían controlarse, inclusive hasta alimentos guardan. Muchas veces meten sus galletas, meten chocolate, meten lo que sea en esos bolsillos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. En cuanto a los cierres sin botones, se pueden usar mucho esos con pega-pega, ¿no? Para evitar que se desprenda algún tipo de botones, ¿no? Porque siempre están libres de caerse, de desprenderse. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, y el material del calzado deberá ser de fácil limpieza y en función al tipo de actividad, ¿no? que se realiza, impermeable de preferencia. En caso de que sea el suelo de la zona de manipulación de alimentos sea antideslizante, se deberán utilizar botas con suela de goma. Un calzado cerrado y con talón bajo es más cómodo y seguro, ¿no? O sea, tiene que ser cerrado y de talón bajo, obviamente es más seguro, ¿no? No puedes ir con tacos a trabajar, ¿no? Definitivamente.
Se ha de mantener una higiene personal adecuada y utilizar una indumentaria limpia adecuada al trabajo que se realiza y diferente a la usada en la calle, ¿no? Muchas veces vemos a personas que entran a planta o entran al sitio de trabajo, un restaurante, una empresa de alimentos, en fin, entran ya uniformados y eso está prohibido, porque esa persona ha tenido que pasar por una calle, ha tenido que subir desde un medio de transporte y eso ya es contaminación fija. No puede ingresar así. Entonces, su uniforme debe ser única y exclusivamente dentro del área de trabajo. Para afuera tiene otro tipo de vestuarios que no deben utilizarse, ¿no? Es igual, por ejemplo, en microbiología, ¿no? Muchas veces se usa lo que es el guardapolvo o el mandil, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, en las universidades se ven a los estudiantes que el mandil y el guardapolvo lo tienen para todo, hasta cuando van al baño. No se lo sacan. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, no tenemos por qué contaminar los alimentos con lo que es la vestimenta. Tener mucho cuidado con ello. En cuanto a joyas y perfumes, hay también que ser muy claros, muy estrictos en ese aspecto. Los alimentos cogen fácilmente olores, sobre todo de aquellos que son ricos en grasas, ¿no? Causando su contaminación. Es por ello que se deben de evitar los perfumes, las lociones de afeitar, los anillos, los relojes, los pendientes también, ¿no? En el caso de llevar gafas o lentillas, tienen que garantizar que ni estos elementos ni ninguna de las partes que lo componen de estas van a poder desprenderse, ¿no? Lo principal de esto es que nada de lo que llevemos se pueda desprender y caer en contacto con los alimentos y mucho menos irse con los alimentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. En cuanto a la salud, se debe realizar un cuestionario previo, un examen médico al futuro manipulador de alimentos. Eso tenemos que tenerlo claro sí o sí. No puede haber pasado los últimos 12 meses por la fiebre tifoidea, la salmonelosis, la tuberculosis, la faringitis. Hay que realizarle los exámenes correspondientes. Y esta persona no será aceptada hasta que se den 3 exámenes médicos negativos, ¿no? El personal fijo de la empresa también se ha de realizar revisiones, todos entran a la revisión. En caso de encontrarse en alguna de las situaciones que se enumeran, se ha de comunicar al responsable, ¿no? Si tiene una lesión, una herida, granos y secreciones anormales por la nariz, orejas u ojos, tener náuseas, vómitos, diarrea, eso se tiene que informar. Y nosotros tenemos que capacitar al personal para que cuando tenga una de estas características, de estas condiciones, nos lo avisen. Ahora, también hay que tener en cuenta que muchas veces las personas no informan por miedo a perder su trabajo. Entonces, en este aspecto también se tiene que saber gestionar esto. Enseñar a las personas que no porque estén enfermas se les va a botar del trabajo, ¿no? Tampoco podemos tener esa mala práctica. Y también enseñar, ¿no? De que no por el hecho de que asegurarle de que por estar enfermo no va a perder el trabajo, que descuide, ¿no? su salud, ¿no? Hay que también enseñar. Esto se debe a que el manipulador siempre transfiere los microorganismos del alimento y por lo tanto es una vía de contagio que ya le hemos hablado y siempre se tiene que informar, ¿no? Siempre. Las intoxicaciones alimentarias son enfermedades que suelen ocurrir dentro de las primeras 36 horas después de la ingestión de alimentos que estaban contaminados con microorganismos o sustancias tóxicas. Los síntomas siempre se suelen desarrollar durante los primeros 7 días. Y son de diversa índole, siempre caracterizadas por náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, etc. Y las intoxicaciones alimentarias son producidas por diferentes agentes. Tenemos las bacterias y sus toxinas, virus, sustancias químicas, metales, venenos vegetales, entre otros, ¿no? La intoxicación alimentaria más frecuente es la causada por las bacterias y puede causar la muerte. Y la mejor manera de evitar estas enfermedades y la más eficaz es mediante la formación higiénica de los manipuladores. No hay otra. Y los puntos a destacar de las intoxicaciones alimentarias son las que tenemos acá, ¿no? Que los alimentos que causan esas enfermedades pueden tener un aspecto, un aroma o sabores normales, por lo que pueden pasar desapercibidos. Hay que tener mucho cuidado con ello. Las bacterias causantes de las intoxicaciones alimentarias se encuentran en todos sitios. Y los alimentos de alto riesgo conservados a temperatura ambiente, o en la zona de peligro, son la causa más frecuente de estas intoxicaciones. Las bacterias patógenas se multiplican rápidamente en condiciones de calor, tiempo, alimento, humedad, o sea, todo un todo incluido para que sobrevivan. Y a consecuencia de las intoxicaciones alimentarias se pierden negocios, empleos,
y sobre todo vidas. Las causas principales de las intoxicaciones alimentarias son los manipuladores infectados, el cocinado de los alimentos de manera insuficiente, la no destrucción de las bacterias responsables de intoxicación alimentaria, los alimentos que han sido preparados con mucho tiempo de antelación y no han sido refrigerados adecuadamente, sino que han sido conservados en la zona de peligro, la descongelación de los alimentos de manera inadecuada, la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados durante su elaboración, almacenamiento o por negligencia higiénica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. Tenemos carga microbiana, somos una gran fuente de carga microbiana. Nosotros podemos tener la bacteria patógena, agarramos el alimento crudo, de ahí agarramos un alimento crudo, por ejemplo las aves, que después lo vamos a cocinar, pero no nos lavamos las manos. Y agarramos una verdura, un tomate que sí lo comemos como tal, solamente que ya está lavada, y lo agarramos con la mano que está contaminada. ¿Vamos a qué hacer? Contaminación cruzada, ¿no? La persona que se come este sándwich, a rezar por ella, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La prevención del riesgo de las intoxicaciones alimentarias. Los alimentos de alto riesgo son aquellos particularmente susceptibles de contaminación bacteriana, ya que se consumen sin cocinado o conservaciones adicionales. Es muy importante que su almacenamiento sea el adecuado. Generalmente estos alimentos son ricos en proteínas y necesitan una conservación en refrigeración. Pertenecen al grupo de esos alimentos descritos a continuación, ¿no? Las carnes cocidas y productos derivados de la carne de aves, los productos cárnicos cocinados, las salsas, cremas y caldos, los huevos y ovoproductos, la leche, las cremas y productos lácteos, incluidos los helados, los mariscos y pescados. Los alimentos responsables de intoxicaciones alimentarias no suelen presentar signos obvios de contaminación, cosa que hace más difícil su detección. Los casos sospechosos de intoxicación alimentaria se han de informar por obligación legal a la Oficina Local de Salud Pública, ¿no? Pero muchas veces no alertamos, no notificamos, ¿no? Y eso nos sirve de estadística nacional, ¿no? Si queremos tener una mayor información, tenemos que reportar. Lo que no se reporta no existe, ¿no? Entonces, si alguien se enfermó, si alguien contrajo una enfermedad grave pero nunca lo reportó, no existió. Entonces, eso también nos perjudica gravemente. Se estima que los casos registrados solo constituyen el 10% del total, ¿no? Porque solamente el 10% son registrados, obviamente. Y el número ha ido aumentando debido a una serie de factores. El desconocimiento del público del riesgo existente en la manipulación inadecuada de alimentos, desconocimiento, y el aumento del consumo de comidas fuera del hogar por el mismo ritmo de vida que tenemos, el aumento del consumo de alimentos precocinados, que solo requieren un calentamiento antes del consumo, la vida agitada que tenemos, el estrés, la carga laboral, el mantenimiento de los alimentos durante un tiempo considerable en la zona de peligro. Esto favorece el crecimiento microbiano debido a una compra semanal en lugar de a diario, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias tienen una secuencia, ¿no? De romper de 3 maneras diferentes estas intoxicaciones: protegiendo los alimentos de la contaminación, previniendo la multiplicación bacteriana de alimentos y destruyendo las bacterias presentes en los alimentos. ¿Qué representa esto? Un alimento sin riesgo. Con el fin de evitar la contaminación de los alimentos, se debe tener en cuenta una serie de factores protectores que se han de cumplir: la higiene personal adecuada, la indumentaria correcta de los manipuladores, el manejo, limpieza y desinfección correcta de las instalaciones, los métodos correctos de limpieza y desinfección, y los alimentos crudos deberán estar separados de los cocidos, ¿no? Acá tenemos también más lineamientos que ustedes lo pueden leer, ¿no? Existen siempre reglas que se tienen que cumplir, consideraciones para prevenir lo que es la multiplicación microbiana de los alimentos, ¿no? Métodos de conservación y todo ello, que por favor léanlo. En cuanto a lo que es conservación, una vez abierto aquel alimento que se ha protegido mediante algún sistema de conservación, se deberá manejar como un alimento fresco. Se deberá mantener en refrigeración para evitar el crecimiento microbiano. El objetivo principal de los métodos de conservación de los alimentos es hacer el alimento más seguro y facilitar su almacenamiento, además de reducir el riesgo de contaminación y el crecimiento bacteriano. Algunos de estos métodos alteran el alimento, afectando el aroma, aspecto, sabor e incluso también el valor nutricional, como ya lo hemos visto en el desarrollo del curso.
Tenemos los métodos de conservación como remember de lo que hemos estado estudiando. Por favor, revísenlo. Tenemos aplicando una adecuada combinación de temperatura y tiempo se puede conseguir la eliminación de las bacterias presentes en los alimentos, ¿no? De esta manera un cocinado correcto y completo del alimento destruye las bacterias, ¿no? Algunas bacterias pueden producir esporas, recuerden lo que conversamos, que son formas de resistentes al calor y que pueden germinar posteriormente al alcanzar las condiciones favorables. Para controlar las esporas y evitar su germinación de crecimiento es importante un correcto almacenamiento después de ser tratados por el calor. La destrucción de bacterias presentes en un alimento. Tenemos los métodos de conservación de alimentos y la destrucción de bacterias. Y bueno, eso es todo en cuanto corresponde al capítulo 3. Cualquier consulta estoy a su disposición, háganmela saber, con mucho gusto lo voy a atender. Lean todo el material que tienen. Si es necesario ver el video una vez más, véanla. Tienen, por favor, realicen los talleres que se les encomienda y las evaluaciones también. Les repito, cualquier cosa estoy a su disposición, siempre para poder sobrellevar cualquier duda, para poder resolverlas, ¿no? Y muy bien, chicos, nos vemos en el próximo capítulo.